Una simple parada de tráfico se convierte en una injusticia absurda cuando James Harrison es detenido sin motivo alguno. El sargento Brown, con abuso de autoridad y arrogancia, parece decidido a humillarlo frente a su propio hijo. Pero James guarda un secreto capaz de cambiar por completo el rumbo de la noche. Y solo escuchen qué giro tan inesperado dio esta historia. Y cómo, al final, la justicia logró imponerse. Era una tarde tranquila en las afueras de la ciudad. El sol se deslizaba entre los árboles altos, pintando las aceras de un dorado suave. James Harrison conducía su sedán oscuro con la serenidad de quien conoce cada esquina del vecindario. A su lado, Marcus, su hijo adolescente, hablaba emocionado sobre la práctica de baloncesto. Entre risas, imitaba los gestos de su entrenador y exageraba la narración de la última jugada que había hecho en la cancha. El interior del vehículo estaba lleno de complicidad y alegría. De repente, ese momento de calma se quebró. En el espejo retrovisor, dos luces rojas y azules comenzaron a parpadear con insistencia, acercándose a toda velocidad. El zumbido de la sirena cortó el ambiente ligero como un cuchillo invisible. James frunció el ceño, redujo la velocidad y estacionó con cuidado a un lado de la carretera. No había cometido ninguna infracción. No había exceso de velocidad ni maniobras sospechosas. Marcus, desconcertado, interrumpió su relato y guardó silencio. Un hombre descendió del vehículo policial. Era el sargento Richard Brown. Su andar transmitía seguridad, pero su expresión era rígida, casi desafiante. Se inclinó ligeramente hacia la ventanilla del conductor y, con voz cargada de impaciencia, pronunció: «A ver, amigo, ¿a dónde ibas con tanta prisa?» «Documentos, ya». James respiró hondo. No estaba sorprendido por la parada. Había vivido suficientes situaciones similares como para reconocer el guión que parecía repetirse. Pero el nudo en el estómago era inevitable. Sin discutir, sacó su billetera y entregó los papeles con un gesto calmado. Marcus lo miraba con inquietud. Sabía que su padre era extremadamente cuidadoso al volante. Siempre ponía el cinturón de seguridad, respetaba los límites de velocidad y rara vez usaba el teléfono mientras conducía. No había motivo alguno para detenerlo. La mirada del muchacho oscilaba entre la confusión y una creciente incomodidad. El oficial revisó los documentos apenas unos segundos. En lugar de devolverlos, alzó una ceja y soltó una frase cargada de insinuación. «Bonito coche. Demasiado bonito, si me preguntas, para alguien como tú». James mantuvo la compostura. No dijo nada, pero la línea de su mandíbula se tensó. Marcus se removió en el asiento, incapaz de comprender cómo algo tan absurdo podía estar ocurriendo. El ambiente dentro del coche, que minutos antes estaba lleno de risas, se transformó en un silencio pesado. Afuera, las luces intermitentes seguían iluminando la calle, atrayendo la atención de algunos vecinos que miraban desde lejos.
El tiempo parecía detenerse. Cada segundo se estiraba como si la situación fuese a escalar en cualquier momento. James sabía que cualquier reacción impulsiva podía empeorar las cosas. Decidió responder con serenidad, pero incluso así, la tensión no disminuía. El espectador que presencia esta escena siente un choque profundo. Nada en la conducta de James justificaba la intervención, y sin embargo, ahí estaba, un hombre tranquilo, un padre de familia, enfrentado a una situación injusta que interrumpía un momento cotidiano y feliz. La balanza del poder estaba claramente desequilibrada, y la atmósfera de amenaza apenas estaba comenzando a desplegarse. El silencio en la calle se volvía cada vez más incómodo. El parpadeo constante de las luces de la patrulla bañaba el rostro de James y Marcus con destellos rojos y azules, como un recordatorio de que estaban bajo vigilancia. Brown sostenía los documentos en la mano, pero no parecía interesado en revisarlos de verdad. De pronto, su tono cambió. La voz que antes sonaba irritada se volvió cortante, como una orden que no admitía discusión. «Sal del coche. Ahora». James giró ligeramente el rostro hacia su hijo. Sus miradas se cruzaron en un instante breve, pero cargado de significado. Calma, paciencia, resistencia. Marcus tragó saliva, notando cómo la ansiedad se apoderaba de su cuerpo. James obedeció despacio, con movimientos tranquilos. Bajó del vehículo sin protestar, sin levantar la voz. Aún así, el gesto del sargento Brown transmitía la sensación de que cada acción estaba bajo sospecha. «Mantén las manos donde pueda verlas», añadió el oficial, con un tono que sonaba más a advertencia que a protocolo. Marcus, desde el asiento del copiloto, apretó con fuerza los bordes del asiento. Veía cómo Brown no se conformaba con la documentación ni con la explicación evidente, que no había ninguna falta, ningún error, nada que justificara aquella detención improvisada. El adolescente percibía que el policía buscaba otra cosa, un pretexto. Brown dio un paso más cerca de James, inclinando la cabeza con una sonrisa que no tenía nada de cordial. «¿Sabes cuál es tu problema?», dijo, alargando las palabras con sarcasmo. «Crees que puedes circular por donde quieras, como si todo te perteneciera. Pero hoy no. Hoy no tendrás tanta suerte». La frase cayó como un golpe en el aire. James permaneció inmóvil, con la mirada fija, sin responder. No necesitaba palabras para expresar lo que sentía. Su silencio era una forma de resistencia, pero también una manera de proteger a su hijo de una confrontación mayor. Brown, sin embargo, no se detenía. Su mano se acercó lentamente a la cartuchera que colgaba de su cintura. No llegó a desenfundar, pero el simple gesto bastó para que Marcus sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. La amenaza no estaba en lo que hacía, sino en lo que insinuaba. El ambiente se volvió denso, casi irrespirable. El contraste era brutal. Minutos antes, padre e hijo compartían risas. Ahora,
Estaban atrapados en una escena donde cada palabra del oficial parecía diseñada para humillar. El espectador siente cómo la indignación crece. No se trata de un control rutinario ni de una medida preventiva. Es un abuso de poder evidente, una demostración de autoridad mal usada. Brown no busca justicia ni seguridad. Busca imponer miedo, marcar territorio, reducir a una persona a base de presión psicológica. Marcus, con el corazón acelerado, solo podía pensar en una cosa: que aquello terminara pronto. La impotencia lo hacía mirar una y otra vez a su padre, esperando que la calma de James fuera suficiente para contener la tormenta que estaba a punto de desatarse. La escena deja claro que la balanza está desequilibrada. El odio no solo se siente en la voz del oficial, sino que nace en el espectador, que observa cómo la dignidad de un hombre honesto es puesta a prueba sin razón alguna. El aire estaba cargado de tensión. Las luces de la patrulla seguían destellando sin descanso, pintando la escena de rojo y azul como si fuesen latidos acelerados. James se mantenía erguido, respirando con calma, aunque por dentro sentía el peso de la injusticia y la indignación que llevaba demasiado tiempo conteniendo. Marcus lo observaba desde el coche, con los ojos muy abiertos, incapaz de apartar la mirada de lo que estaba ocurriendo. Brown, con los brazos cruzados y la mirada cargada de desprecio, parecía convencido de tener la situación bajo control. Sus palabras anteriores seguían flotando en el aire como cuchillos. Cada frase, cada insinuación había sido diseñada para herir, para rebajar. Sin embargo, lo que no sabía era que la paciencia de James no era señal de debilidad, sino la preparación de alguien que sabía exactamente cuándo y cómo responder. James dio un paso adelante. El movimiento fue lento, deliberado, como el de un hombre que decide tomar el control de la escena. Su voz, grave y firme, resonó con una autoridad que no admitía réplica. Sargento Brown debería tener más cuidado con sus palabras y con sus acciones. El silencio posterior fue cortante. Marcus sintió un leve alivio. Por primera vez en toda la confrontación, la voz de su padre no era defensiva ni resignada, sino fuerte, directa, indiscutible. Brown arqueó una ceja, incrédulo. Una carcajada breve y burlona escapó de sus labios. «Ah, ¿encima me das lecciones?», replicó, cargando cada palabra con sarcasmo. «¿Quién te crees que eres para decirme cómo debo hacer mi trabajo?». La burla fue la chispa que encendió el momento decisivo. James no perdió la calma. Al contrario, su gesto se endureció con una seriedad que heló el aire. Con movimientos precisos, sacó de su chaqueta una cartera negra. La abrió frente a las luces intermitentes, dejando que el brillo dorado de las letras oficiales hablara por sí solo. La insignia resplandeció. Jefe de Asuntos Internos de la Policía de la Ciudad. El efecto fue inmediato. El rostro de Brown perdió color en cuestión de segundos. Sus ojos, antes duros y arrogantes, se agrandaron en un gesto de sorpresa absoluta. El silencio cayó sobre la calle como un trueno mudo. De repente,
todo el peso de la autoridad cambió de lado. Marcus, desde el asiento, sintió una oleada de orgullo recorrerlo. Su padre no solo había soportado la humillación con dignidad, sino que ahora revelaba una verdad que transformaba por completo la escena. El espectador, que hasta ese momento había acumulado rabia y frustración, experimenta un giro emocional intenso. La ira ya no se dirige únicamente contra la injusticia del oficial, sino que se convierte en la fuerza que impulsa la revelación. El héroe nunca estuvo indefenso. Simplemente eligió el momento exacto para mostrar quién era realmente. Brown abrió la boca como si quisiera responder, pero no encontró palabras. Cada segundo de silencio era un recordatorio del error que había cometido. El sargento, que momentos antes jugaba con la autoridad como un arma, se encontraba ahora desnudo frente a la verdad. La tensión acumulada estalló no en gritos ni en violencia, sino en una inversión total del poder. El hombre que había sido tratado como sospechoso era, en realidad, quien tenía la máxima capacidad para juzgar y poner en evidencia los abusos. La ira del espectador alcanza su punto máximo, pero al mismo tiempo se transforma en una satisfacción vibrante. La dignidad se impone, la justicia se acerca, y el héroe muestra que la paciencia y el temple son más poderosos que cualquier abuso de poder. El silencio que había caído sobre la calle aún era pesado, pero ya no era el mismo. James seguía erguido, con la credencial en la mano, y Brown permanecía inmóvil, incapaz de sostener la mirada. La tensión acumulada había cambiado de dueño. El poder que antes el sargento intentó usar para intimidar ahora se le escapaba como arena entre los dedos. Marcus, desde el asiento del copiloto, apenas podía respirar. Lo que acababa de presenciar superaba cualquier historia que hubiese escuchado en la escuela o visto en la televisión. Su padre, al que siempre había admirado, se revelaba ahora como algo más. Un símbolo de dignidad en medio de la injusticia. Pasaron unos minutos que parecieron eternos, hasta que se escuchó un nuevo sonido en la distancia. Sirenas acercándose. Otra patrulla apareció al final de la calle. Esta vez, el ambiente no estaba dominado por la incertidumbre, sino por la expectativa. Las puertas del coche policial se abrieron, y dos agentes descendieron con paso firme. El contraste era evidente. Ellos saludaron a James con respeto al reconocerlo de inmediato. Uno de los oficiales se acercó a Brown, que permanecía rígido, todavía con el rostro pálido. La situación dio un vuelco definitivo. El sargento fue apartado sin resistencia, escoltado con discreción, pero con la seriedad de quien acaba de perder toda autoridad. James, sin levantar la voz, habló con una frialdad que retumbó más fuerte que cualquier grito. Usted acaba de convertirse en objeto de investigación. Todo lo ocurrido está registrado. Cada palabra cayó con el peso de una sentencia inapelable. Brown,
que minutos antes se sentía dueño de la situación, ahora escuchaba su destino sellado frente a testigos y bajo el brillo implacable de las luces intermitentes. Marcus observaba atónito. En ese instante comprendió el verdadero significado de la palabra justicia. No era venganza, no era violencia, era equilibrio. Era ver cómo la dignidad de su padre, intacta pese a la provocación, se transformaba en la fuerza que volteaba la balanza. La calle parecía haberse detenido. Los vecinos, que miraban a lo lejos, comprendieron también que habían presenciado algo extraordinario. El abuso de poder desenmascarado en el mismo lugar donde había intentado imponerse. El espectador, que había cargado con la frustración y la rabia en las partes anteriores, siente cómo todo se resuelve con un alivio profundo. El policía que buscaba humillar queda expuesto, y el héroe demuestra que la paciencia, la calma y la dignidad no son debilidades, sino armas más poderosas que la arrogancia. Marcus bajó del coche y se acercó a su padre. No hicieron falta palabras. El orgullo brillaba en sus ojos. Sabía que esa noche jamás la olvidaría. La escena se cerraba con un eco poderoso. La verdad había triunfado, y el mal había recibido su merecido. El espectador no solo siente satisfacción, sino una catarsis total, como si la justicia se hubiese manifestado de forma tangible ante sus ojos. El círculo se completó. La calma inicial rota por la injusticia encontraba ahora su resolución, y lo que queda grabado en la memoria es un mensaje claro. La dignidad puede resistir. La verdad puede brillar. Y la justicia, al final, siempre encuentra la manera de imponerse.